El ICAR de lo que vimos la semana pasada es lo siguiente, que es que tenemos que estar permanentemente conscientes de qué es lo que estamos haciendo y para dónde estamos yendo. Ese es el ICAR de todo lo que estuvimos viendo la semana pasada. ¿Por qué dije esta síntesis? ¿Qué estamos haciendo y hacia Por lo de no perder el tiempo. ¿Para dónde vamos? Y en función de eso, ¿qué estamos haciendo? Porque ¿qué es lo que era el limud? Era una disciplina. ¿Y la disciplina cuándo aplica? Siempre. ¿Y para qué es la disciplina? Para disfrutar al máximo de mi vida. Si yo pierdo tiempo en disfrutar, claramente no disfruto todo lo que puedo disfrutar. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo que estar dedicado a disfrutar? Todo el tiempo. Así de paso. ¿No es cierto? Es muy simple. Parece muy ridículo como que uno tenga que enseñar esa, como es evidente. Mientras más tiempo me dedico a pasarlo bien, mejor lo paso. Es así de pachut. Y es como el asunto de la para allá esta semana. Era esto no puede quedar así en el aire. Tenés que elegir a vivir. No puede quedar así. Que vinimos a disfrutar. Lo hemos estudiado en 2 libros ya. Por una misión, para ganártelo el Amabá, a esforzarnos, ¿Cuál es el ICAR para el que fue creado el hombre? a tratar de bien. ¿Y eso qué significa? Leit aneg, deleitarse, tener placer. También. Eso es, a eso vinimos, a pasarlo bien. Bueno, pero hay que ver cómo la pasas bien, si comes una ¿Qué- ¿Por qué la cara de confusión? Hay que ver cómo la persona siente placer. Con Bidiuk. chocolate. ¿Cómo lo hago? hablando ¿Cómo lo hago? de Ya fue, sexualidad, un segundo, no sé. un segundo. ¿Cómo hago entonces para disfrutar al máximo? ¿Qué fue lo que estudiamos la semana pasada? Esto lo Tengo que estudiar cómo lo paso mejor. ¿De esta forma o de esta forma? ¿Esto es mejor o esto es mejor? Esto me trae placer y esto me trae dolor. ¿Tengo que hacer esto o tengo que hacer lo otro? Tengo que estudiar cómo lo paso mejor. Así de pachut. Mientras más estudio cómo lo paso mejor, mejor lo puedo pasar. Es muy simple. Pero no. ¿Cómo no? ¿No es tan Yo simple? la puedo pasar increíble en el parque de diversión. Ok. No está bien esto. Hay- Pasarla de Está muy buena. ¿Quién dijo que no? El conocimiento me dice que Porque- la paso increíble en la montaña rusa. Ok. Pero ¿cuántas vueltas Un lleva segundo, la un segundo, un segundo, un segundo. ¿No? Paremos un segundo. Vamos a pensar un segundo lo que está diciendo. Lo que está diciendo ella es un segundo. Yo lo paso increíble en la montaña rusa. ¿Me voy a dedicar toda mi vida a estar en la montaña rusa? Si es su mejor placer, ¿por qué no? A eso vino. Porque ayer no me trajo a mí para estar en la montaña rusa. Ajá. ¿Sabe cuál es el problema? Es que cuando uno está en la montaña rusa, tiene un tipo de placer, pero no es el único tipo de placer. Y entonces ahora, para pasarlo lo mejor posible, quizás, a pesar de que lo paso bien en la montaña rusa, hay alguna otra cosa con la que lo paso mejor. Y estar en la montaña rusa me hace perder el otro placer con el que lo paso mejor que en la montaña rusa. La pregunta es, Ojalá mejor placer. ¿cuál es el mejor placer que puedo tener? Hay distintos tipos de Pero el placer. placer es que pensás que tenés que no necesitas. ¿Muban? Un segundo. ¿Está claro? Ya fe. Ahora hay un segundo problema. El placer, no solamente en nivel de placer puede haber distintos tipos, sino en consecuencia, a continuación del placer puede ser distinto. Le dogma. Cuando yo tengo... Ay, Barrel low, lo siento. Como siempre. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Digamos, yo puedo tener una droga. La droga, normalmente los problemas que tienen las drogas, es que a pesar de que producen placer en forma inmediata, a continuación generan vacío. Ese vacío lo tengo que apagar de alguna forma, y eso me fuerza a volver a tomar la droga. Eso es que genera una dependencia psicológica en la droga, ¿correcto? Si es así, entonces no es solamente un problema de cuánto placer tengo con la droga, sino cuál es la consecuencia a continuación de la droga. Si yo vine a pasarlo increíble, pero cada vez que lo paso increíble después termino peor, entonces quizás si comparo ese placer de pasarlo increíble durante el rato que me dura el efecto de la droga, y otro que no lo paso tan increíble, pero es una cosa que se mantiene en el tiempo,
quizás puedo optar por el segundo porque es más razonable que el primero, sobre todo porque el primero no solo genera dependencia, cada vez requiero un nivel más grande de droga y eventualmente me puede matar. Si lo que vengo a hacer es pasarlo lo mejor posible, entonces disfrutar mucho un instante y sufrir el resto del tiempo no es tan es evidente que no es tan bueno como pasarlo bien siempre. No es negocio. No es un buen negocio. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Hay distintos tipos de placer, con distintas consecuencias del placer. Y tengo que analizar cómo son cada placer y escoger cuál quiero tener para sacar el máximo placer de mi vida. ¿Cuánto tengo que dedicarme a esto? Disciplinadamente todo el tiempo. Por ejemplo, una incongruencia de la gente que bebe, que tiene disfrute y goza en eso. Beben y disfrutan, la pasan bien y al otro día están muriéndose con dolor de cabeza, con esto, lo otro. Hay quienes toman whisky que no les produce eso. Sí. Más de Mechané, una vez que... Siempre produce. ¿Sabe cuáles son unos problemas fundamentales de las drogas? Que impiden la maduración. Y el problema fundamental de impedir la maduración es que no puede continuar con la vida la persona. No es tanto el problema específico de la droga atzma, sino la consecuencia en el desarrollo psicológico de la persona. A continuación no puede crecer y en el largo plazo genera daño terrible en la vida de la persona. Y Hinami, en este momento lo pasó increíble, pero en el largo plazo se está destruyendo. ¿Se está destruyendo físicamente? ¿Se va a morir? No, pero su vida va a ser un desastre. En esas condiciones, ¿es razonable que tome drogas? Niralíchelo. Me da la impresión que no es una buena idea. Todas las elecciones hay que tener en cuenta el largo plazo, porque las mismas consecuencias. Las consecuencias, ¿a dónde me lleva esto? ¿Correcto? El instinto es el placer inmediato y después Obvio. cuando uno doblea y piensa futuro. Cuando veo el chocolate, quiero el chocolate. Pero a veces el chocolate me produce un displacer en el mediano plazo que va en contra de lo que estoy buscando, que es sacar el máximo placer de mi vida. Entonces tengo que dedicarme todo el tiempo sistemáticamente a aprender de mí y de qué me hace disfrutar. Y los placeres, sus consecuencias, sus niveles, sus formas y cómo se consiguen. Eso fue lo que vimos la semana pasada. ¿A eso qué le llamamos? Talmud. Aquí hay una base fundamental de entendimiento que casi no mencionamos la semana pasada, pero creo que es importante mencionar. En esas condiciones, ¿para qué es la Torah? Si lo que nosotros venimos a hacer es pasarlo bien, la forma de hacerlo es estudiar sobre los placeres, estudiar sobre mi mecánica interna, psicológica, física, espiritual, bejule, estudiar del mundo, cómo funciona espiritualmente, físicamente, bejule, etc. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer la Torah? Lej Orá, Talmud Torah, ¿qué es lo que viene a hacer? Enseñarme a disfrutar la vida. Eso es lo que viene a hacer la Torah. Si yo no sé cómo sacar el máximo provecho de mi vida, entonces no puedo sacarle el máximo provecho a mi vida. ¿Y para qué tiene que estar la Torah, por lo tanto? Según todas nuestras fuentes, esto es lo que viene a hacer la Torah Betzem. Es sacar el máximo provecho de la vida. Que sepan exactamente. ¿Ok? Bastante pashut. Suena muy simple lo que dije la semana pasada. Es más, es tan simple que es evidente. Nadie puede discutir que mientras más tiempo me dedico a pasarlo bien, mejor lo paso. ¿Es correcto? Y nadie puede discutir que para pasarlo lo mejor posible tengo que estudiar qué es lo que me hace pasarlo lo mejor posible. Nadie puede discutir eso. Y nadie puede discutir tampoco que existen distintos tipos de placer. Y nadie puede discutir tampoco que existen distintas consecuencias a los placeres que tengo. Y nadie discute tampoco que se requiere un estudio sistemático para poder sacar la máxima información del placer. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? En esas condiciones, lo único que estamos diciendo es que esto, Be'etzem, el concepto de Talmud, no necesariamente aplica solo en los textos, sino que aplica en mi vida, todo el tiempo. Mi vida, yo puedo sacar información de los textos, hay muchísima información en los textos,
está toda la información en los textos de acuerdo a nuestras fuentes, ¿sí? Da la vuelta, dice la Gemara, afochba shakolba, dice la... Eso es en hebreo, se dice kolba. Que todo está en ella. Da la vuelta a la Torá, porque todo está en la Torá. La Kavanah es toda la información que estamos buscando, siempre está en la Torá. Pero existen distintas formas de acceder a esa información. Talmud es aprovechar cada momento de mi vida para sacar información y no perderla. No perder la información y no perder el tiempo. Y por lo tanto, así, esta es la frase que usaba el Rab Noah Weinberg para definir este primer principio. El objetivo fundamental, el primer principio es estar consciente todo el tiempo. Mientras más consciente, más puedo aprovechar mi vida. Mientras menos consciente, menos puedo aprovechar mi vida. Pashut. Es muy simple. Atkan. Las brajot, por ejemplo, voy a comer esto, ¿no? Son todos ejercicios de conciencia. Correcto. Si uno las entiende, cuando uno no las entiende, son simplemente un ejercicio de vocalización. Pero ya el simple hecho de diferenciar entre verdura, esto es un pescado, pones una... Cierto. Necesitas la cognición. No es lo mismo un viejito judío que se la pasó haciendo brajot y tomando conciencia de todo, que un viejito que pasó por la vida... Es como que te estimula la cognición. El otro tiene más probabilidades de desarrollar Alzheimer. Sí. Sí, pero no solamente. Voy a sacar la... El que no hizo las brajot. ¿Hasta aquí es claro? Estamos. El segundo lashon, estaba esperando que ya a estas alturas tuvieran las fotocopias, las impresiones, pero el segundo lashon es Bishmiat Aozen. La Mishnah viene a decir que con la escucha del oído. Shmi'a es escucha. Shmi'a es escucha. Ozen es oído. Shmi'at significa cuando tengo oído, ¿sí? Tengo escucha y oído, tengo dos sustantivos uno junto al otro. Shem etzem, dos Shemot etzem. ¿Najón? En hebreo, cuando tengo dos nombres uno al lado del otro, ¿qué es lo que hay? Smihut. ¿Qué significa eso? Que el primero es el esencial, el segundo viene a describir, o al revés, perdón. Shmiat Aozen significa la escucha del oído. Ahora quiero hacer una pequeña akdamá a este y otros principios que vamos a usar. Y es la siguiente. La Mishnah, las Braitot y las Mishnayot son de un tiempo en el que nuestros Jajamim eran tremendamente precisos en su forma de decir las cosas. Tan precisos. Yo lo apago y me mira. Yo estoy congelándome. Te recomiendo que te cambies de apuesto entonces. Yo acá tenía un kibun y allá. De todos lados hay que un yashar, no hay problema. Tiene sus costos, el placer de acá y el de allá. Correcto. Sí, pero ahora enciéndelo. Apagate. Bueno, pero no pienses en algo. Hace mucho calor. Chicas, ok. Hace mucho calor. Todo. Shmiata Ozen. Ok, estamos en Shmiata Ozen. ¿Están grabando esto? Creo que sí. Ajá. Está bien, todo bien. Hay que tener cuidado entonces con lo que uno dice. Ok, haz caja. Cuando nuestros sabios escribían entonces, estamos hablando de hace unos 2000 años. Ok. Shmiata Ozen es una frase una frase sustantiva que usaron los sabios para decir una de las formas de adquirir la Torá. Estamos en la Beraitá, la sexta Beraitá del sexto capítulo del Pirkei Avot, por si acaso para que quede grabado. Shmiat Ozen significa, por lo tanto, la escucha del oído. Y decimos así, como cuando un Tana es el tipo de los Tanaim, eran los tipos de rabinos que había hasta el periodo de la escritura de la Mishnah, específicamente, que eso es más o menos hasta el año 250 de nuestra era. ¿Ok? Cuando ellos escribían en la siguiente lógica. Lo que decían
implicaba todo lo que querían decir, no usaban palabras de más, no les faltaban palabras, y lo que no decían estaba incluido en lo que decían. ¿Qué significa esto? Si decían Shmiat Auzen, en el caso que nosotros estamos viendo, sí, por favor, qué onda. Muchísimas gracias. Oh, por eso. ¿Pueden repartirlas, por favor? Sí, déjenme una a mí para Sí, una. Yo se las devuelvo después. Si a alguien le falta, ¿puedes pasarlas también por acá? Déjame una. Saco una cuando cada una. Lo primero, esta por si acaso, es la copia de lo que vimos la semana pasada. Con todos los detalles paso a paso de lo que vimos la semana pasada, ¿ok? No es para que los vayan a votar, por favor, guárdenlo, vale la pena, ¿ok? Hay un par de puntos básicos, advertencias, la fuente, y hay un par de cosas adicionales, ¿ok? Sí. Estamos a 16 de septiembre y estamos a Una semana. el martes de la semana pasada. Son dos. Son dos cosas distintas. Faltó una de esta para De esta, sí, yo tengo una que estoy usufructuando. ¿Saben qué? Toma. Si falta una, aquí tengo una extra. ¿Ok? Esta es la clase de hoy. Esa es la clase de hoy. Chicas, no es la misma. Esta es la segunda. ¿Ok? Haz caja. Cuando ellos dijeron Shmiat Ozen, cuando uno escucha, ¿con qué escucha? Con el oído. Entonces, ¿para qué dijeron con la escucha del oído? Le maasé, solo puedo escuchar con el oído. ¿Ah? Y la cabeza. No, si escuchamos con el oído. Pero empecemos con la cabeza. Eso es entender. Eso es entender. Pero escuchar es solo con el oído. Keilu. ¿Ok? Es una redundancia. Correcto. Entonces, si lo que vamos a hacer es a través del oído, entonces, ¿para qué me dicen escuchar a través del oído? La mente significa. Porque no es lo mismo oírte escuchar. Vamos a hablar de las dos palabras por separado. ¿Qué significa escuchar y qué significa en el oído o con el oído? ¿Ok? Sí. Haz caja. Cuando yo escucho con el oído, tengo que lemaet, y este es el concepto fundamental. La segunda palabra, con el oído o del oído, que son las distintas traducciones, o en el oído, que son las distintas traducciones de la misma frase, significa que yo podría escuchar Keilu sin el oído. Viene la frase del Tana a enseñarme que todo otro tipo de escucha no corresponde. ¿Cuáles serían otros tipos de escucha? En el fondo, este segundo principio, solamente para que lo tengan consciente desde ahora, es lo que hoy en Occidente se llama la escucha activa. Escucha activa. Es decir, lo que vamos a estudiar ahora. No me basta escuchar, tengo que escuchar activamente. ¿Ok? Eso es lo que vamos a explicar hoy. ¿Qué significa escuchar y qué significa con el oído? Yo podría escuchar que no es con el oído. ¿Cómo? Yo podría estar creyendo que entiendo y no entender. Pensar que el otro dijo lo que yo quiero que diga y que no sea así. Hacer como que escucho el ruido de las palabras del otro y estar pensando en otra cosa y entonces no escuché lo que el otro dijo. Por ejemplo, yo puedo estar así. Yo puedo estar, esto se ve mucho hoy en Occidente, que la gente dice, sí, ajá, oh, sí, claro.
te parece la realidad. Lo dejo por aquí. Sí. Cualquier similitud con la realidad. ¿Están presentes? No, no están presentes. Yo he escuchado incluso gente que me ha dicho a mí, es que yo necesito estar entretenido en algo para poder escuchar. Yo siempre hablo de esto. Yo nunca he hablado con ustedes, así que no sé. La cabanada que estoy diciendo básicamente es la siguiente. Si yo no presto full atención a lo que el otro dice, behemet, no estoy escuchándolo. Paso a paso, paso a paso. La escucha activa requiere que yo esté concentrado en la comunicación que estoy teniendo. Concentrado en la comunicación que estoy teniendo no es solo oír lo que el otro dice y saber el pshat pashut de lo que el otro dice. Ahora vamos a analizar la primera pregunta, la primera palabra. ¿Qué significa shmiya? Escucha. ¿Qué significa escuchar? Behemet, la palabra lishmoa o escuchar tiene varias acepciones distintas en función del contexto en que yo lo use. Vamos a decir así. Yo quiero que ustedes escuchen ahora lo que les voy a decir para que puedan procesar lo que estoy diciendo. En esas condiciones, escuchar, ¿qué significa? Acabo de decir, quiero que ustedes escuchen lo que voy a decir para que puedan procesar y entender lo que yo estoy diciendo. Activa. Independiente que es activo, pero es una etapa del proceso de escuchar. ¿Cuál etapa? ¿Qué es lo que estoy? La admisión. Absorbo la información y sé lo que se dijo. Eso es lo primero. Yo tengo que poder oír. En castellano existe la palabra oír, ¿sí? Azaná, en hebreo. El concepto de oír, que es, me entra la información y yo sé lo que la información dice. Okay. ¿Eso significa que yo entendí? No. ¿Eso significa que yo estoy de acuerdo? No. Significa que solo yo escuché. Pero escuché en el primer nivel, el más arriba, la probabilidad de que yo retenga esa información es 0. Y esto es lo que pasa, ¿se acuerdan que les he comentado en otros shiurim, que cuando uno escucha pasivamente, lo que retiene es a lo mejor un 20% de lo que se dijo? ¿Por qué? Porque solo cuando llevo a la conciencia lo que el otro está diciendo, soy capaz de retener lo que el otro dijo. Y como normalmente estoy pasivamente escuchando, mi mente está en cualquier parte, entonces puedo escuchar lo que el otro dijo, lo que no implica que lo entendí. Y kol sheken, que no lo absorbí. Por lo tanto, es completamente distinto oír algo que escuchar algo. Primer paso. Para poder escuchar, tengo que estar concentrado en absorber la información que se dijo. Paso número 1. Una cosa, Lishmoa y Takshib. Lakshib es prestar atención, eso en hebreo moderno. Yo te estoy refiriéndome a la palabra lishmoa. Okay. Ahora, esto también funciona en español, así que es muy práctico. También en inglés, listen. ¿Sí? El concepto es exactamente igual. Cuando yo les digo a ustedes, escuchen bien lo que les voy a decir, porque este concepto es importante. Paso a paso. Cuando yo digo eso, la palabra escuchar cambió de connotación. ¿Qué es lo que viene a decir ahora? Escuchen bien lo que voy a decir, porque esto es importante. ¿Qué significa? ¿Les estoy diciendo que oigan en términos de lo más superficial? No. ¿Qué es lo que estoy diciendo? No solamente tengo que escuchar, sino que tengo que incorporar la atención, la concentración. Entender. Tengo que entender, absorber lo que yo diga. ¿Ok? Hay un segundo nivel de escuchar, que es absorber la información que viene. Entenderla. Muchas veces cuando estamos conversando con otras personas, decimos, pero escúchame. ¿Qué significa escúchame? El maaseh me está escuchando. Préstame atención. Kavaná es enfócate en lo que estamos diciendo, ¿correcto? Sí. ¿Por qué enfócate? Porque caniré no estás enfocado.
La tendencia. Cuando estén conversando con su marido y le digan, escúchame, entonces acuérdense de mí. La kavaná no es stam, oye lo que yo estoy diciendo, sino presta atención. Y eso significa, trata de entender lo que te digo. Ve qué es, entiende qué es lo que te quiero transmitir. ¿Qué requiere eso? Prestar atención y entender lo que te quiero decir. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que estoy pidiendo en el fondo? Que incorpore. No, eso no necesariamente. Que te pongas en mi lugar, ¿no? El entendimiento, bidyuk, empatía, entendimiento. Necesito que la otra persona haga un proceso mental en lo que yo estoy diciendo para que entienda mi kavaná, mi intención al decir lo que digo. Eso requiere que la persona esté full concentrada en lo que está diciendo, porque si no, no puede hacer el proceso. ¿Se entiende? Entiendo, pero... Paso a paso, paso a paso. ¿Ok? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Es claro? Perfecto. Tercer paso es que cuando yo les digo a ustedes, me van a escuchar. Las cosas son así. O hacen esto o no lo hacen. Lo que estoy diciendo con escuchar no es ni que oigan ni que entiendan. ¿Es claro? Que hagan. Makavaná, acepten, incorporen y actúen en consecuencia. ¿Ok? Saqué té. Saqué premio. ¿Ok? ¿El azúcar? Los azúcar. Grande. Si no te quedas así. Eso es justamente lo que viene a decir el Lashon Shema cuando decimos el Shema, Israel. Escucha Israel, entiende, analiza, percibe, incorpora y actúa en consecuencia. No es solo escucha de oír. Oye, oh Israel, lo traducen en algunos sidurim. Oye, oh Israel. Error, no está diciendo oye. Está diciendo escucha en todos sus sentidos. En todas las aplicaciones de la palabra escucha, escucha. Escucha eso. Oye, entiende, empatiza con lo que te estoy diciendo, entiende la kavaná de lo que te estoy diciendo, absorbe, incorpora y actúa en consecuencia. Israel. ¿Qué es lo que te vengo a decir? Hashem Elokeinu, Hashem Echad. No basta con que yo oiga el lashon. Eso es nada. ¿Hasta aquí es claro? Pero no habría como una similitud en la definición de escuchar con lo del oído o de oír, en ese sentido. Justamente por eso lo estoy usando. No. En cierta medida. No, porque lo que vinimos a decir, lo que dijimos respecto del oído, es que ahora se incorporaron en el escuchar etapas que no tienen que ver con el oído. Absorber, entender, empatizar, actuar en consecuencia, son muchas cosas que están en el proceso de escuchar que no son del oído. Claro. Okay. Cuando tengo información que no es información de quien me la está transmitiendo, no estoy escuchando con el oído. Es decir, yo puedo estar pensando en cualquier cosa. Yo, por ejemplo, puedo haber tenido un problema en la mañana y estar pensando en mi problema de la mañana mientras ustedes me hablan. Y decir, ajá, claro. Y no tengo idea de lo que dijeron. Y ustedes no quieren eso de un interlocutor. En Torá, eso les hace perder mucha información. Y ahora vamos a ver justamente ese punto. Entonces tenemos 3 puntos fundamentales en la palabra escuchar. Uno es oír las palabras y no otra cosa. ¿Qué es lo que la persona quiso decir? No otra cosa. No lo que me parece la otra persona, no cómo se ve la otra persona. ¿Ah? Para escuchar lo que la persona está diciendo, no que tú quieres escuchar. Que correcto.
Por ejemplo, muchas veces cuando vean gente que compran periódicos, los periódicos que compran van a ser en función de lo que ellos piensan. ¿Por qué? Porque no querés escuchar lo Porque es otro. que- Porque cualquier otra cosa les molesta. Es muy interesante. La opinión de otros. No quiero ver que yo tengo razón. Entonces no están leyendo un periódico para informarse de hechos. Están leyendo el periódico para corroborar su propia versión de los hechos. Por lo tanto, no quieren saber lo que pasa. Lo que quieren saber es que tienen razón. ¿Najón? Si es eso cierto, lo primero que tengo que hacer es tratar de escuchar la otra versión. Lo más razonable de hacer, por lo tanto, es que comprar el periódico que dice lo que yo no escucho normalmente. Lo que yo no quiero escuchar. Esa es la palabra que tengo que escuchar. Y tengo que escucharla bien escuchada. Entender, empatizar, respetar, absorber y actuar en consecuencia. Un caso práctico. Si ustedes son de derecha acá en Israel, no quieren entregar territorios. Si ustedes son de izquierda, quieren entregar territorios. Si ustedes son de derecha en Israel y solo leen, vamos a decir así, Arutz Sheva, claramente no quieren información sino para respaldar lo que ustedes ya piensan y no hay ninguna forma de que cambien de opinión. Opción alternativa es que sean de izquierda y que compren a Haaretz. Compran a Haaretz, que les viene a decir por qué siempre tienen razón. Si ustedes quieren saber behemet si tienen razón, tienen que escuchar al otro, no ustedes. Y entonces tienen que leer, si son de izquierda, a Haaretz, y si son de derecha, si son de izquierda tienen que leer Arutz Sheva, ¿sí? Y si son de derecha tienen que leer a Haaretz. Entender qué es lo que están diciendo, desde dónde lo están diciendo, por qué lo están diciendo, empatizar con lo que están diciendo, respetar lo que están diciendo. A partir de ahí pueden tener una opinión que sea distinta, no hay ningún problema, pero primero tienen que escuchar. Pero con ese criterio yo tendría que estudiar todas las otras fuentes. Eso es lo que hacemos siempre. Por ejemplo, hay una herramienta muy interesante, que solamente solamente para redondear este tema. Hay Google News, ¿sí? Ustedes pueden seleccionar varias fuentes que sean distintas y leer sobre la misma noticia 2, 3, 4 versiones distintas. Si hacen eso, van a tener una verdadera versión de lo que pasa. Porque normalmente ¿Dónde? a Google News, Ah, Google. si lo hacen, se van a dar cuenta que hay una cosa muy interesante. El mismo hecho tiene distintas facetas. Si yo solo me enfoco en una, siempre tengo razón. ¿Najón? Ya fe. Vamos ahora a lo práctico. Dijimos que había 3 preguntas básicas que yo siempre tengo que hacer. Lo dijimos la semana pasada. ¿Cuáles son las 3 preguntas? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Muy bien. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y cómo? Justamente en este punto es donde aplica este concepto. Cuando yo escucho, tengo que preguntarme qué escuché. No lo que yo quiero escuchar, qué escuché. Y hay un problema básico. Para poder escuchar entendiendo, tengo que saber lo que significan las palabras que el otro usa. Y esto es uno de los problemas más básicos de cultura general que hay en el mundo hoy. Cuando yo digo la palabra libertad, ¿a qué me refiero? Libertinaje. Libertinaje, Bueno, pero así, Depende. libertad en general. esa es una forma para comunicarse, digamos, Sinceramente. Correcto. Pero supone que se vuelve un poco robótico, porque yo digo, ay, siento un amor, ¿qué es amor para vos? Bueno, y te empezás a hacer un debate semántico. Hay veces que aplica, vamos a decir así, No puedes no, estar redefiniendo los si están con sus maridos y se ponen a preguntarle, ¿qué te refieres con me amas? Amor. ¿Qué significa amor para ti? El marido de Shmi, hay algo raro ahí, ¿ok? No es la forma correcta de relacionarse, pero cuando están hablando de yo daría todo por amor, es muy interesante saber qué significa eso. ¿Qué es todo? ¿Y qué es lo que es amor? Pero en qué se hace. Eso es importante. Cuando yo quiero saber Pero no es
¿Por qué me estoy jugando la vida? ¿Sí? Estoy en un ejército y en el ejército tengo que desafiar mi vida. Es muy interesante saber por qué lo estoy haciendo. Si lo estoy haciendo porque todos dicen que lo tengo que hacer, o ahí tío Graham Ken, como es muy estúpido hacer una cosa así, pero si es algo por lo que estoy dispuesto a dar la vida, ahora tengo que tener claro, ¿qué significa dar la vida? Esa expresión, ¿qué viene a ser? ¿Estoy dispuesto a morirme para algo? ¿Por algo? ¿Porque algo? ¿Qué significa dar la vida? Hay frases que son básicas. En el papel que ustedes tienen, hay algunas definiciones básicas que uno tendría que tener clarísimas. ¿Qué es lo que estoy buscando? Felicidad. ¿Qué significa felicidad, Víctor? ¿Qué significa placer? Hemos dicho que venimos a pasarlo bien. Entonces tengo que tener placer. ¿Qué placer? Este placer, ese placer, requiero claridad conceptual de qué es lo que estoy haciendo. Si no, puedo vivir. Nadie dice que no puedo pasarlo bien sin saber distintos tipos de placeres y las consecuencias que tienen, etc. Nadie dice que no. Pero claramente, si no lo sé, no puedo optimizar mi placer, sacar el máximo placer que soy capaz de conseguir. Voy a tener placer. ¿Cuánto placer? Tal Luis. ¿Cómo me va? Puede ser que tenga suerte y tenga mucho. Puede ser que no tenga tanta suerte y tenga poco. El judaísmo sería un sistema de optimización de vida. Correcto. Raf, ¿cómo dijo que uno lee si es derecha o izquierda? Lo contrario, que leas lo opuesto. No, a lo ella que quiere saber vos- qué periódicos para empezar. ¿Cuáles periódicos en específico? Sí. Si usted fuera de izquierda, entonces tiene que leer uno de derecha. Le puedo dar varios. Israel Hayom, Arutz Sheva. Jerusalem Post. No, Jerusalem Post, Dafka no es de derecha. Oh, no. No, es centro-izquierda. No es tan izquierda, obviamente, como Haaretz, porque es un poco difícil ser tan izquierda como Haaretz. Pero, o sea, Idiotas pronotes viene del centro. Talui, ¿con quién se está hablando? Debe tener porque No, juzgar por la es distinto la que son de izquierda. La guillá de derecha a izquierda con la gente que es Hutznik, correcto, es completamente distinta. Por eso que Porque el problema básico es que el concepto de derecha a izquierda es un concepto Hutznik. Aquí estamos hablando de entregar territorio y no entregar territorio, y ellos están hablando de derecha a izquierda, que yo creo que es un tema entre clases o entre sistemas de producción, y no tienen nada que ver. Entonces es una mezcla medio extraña. Pashut, la definición israelí, ¿sí? Uno es de derecha, entonces tendría que leer probablemente a Haaretz, que es el periódico de izquierda más extrema de izquierda, y hay que entender desde dónde lo están diciendo, porque de donde lo están diciendo tienen razón. ¿Ok? Es muy importante recordar eso. La gente no es estúpida. ¿Ok? Y si uno es de... Perdón, ella estaba diciendo algo, ¿sí? Digamos, por ejemplo, que yo opino algo. Tipo, yo opino que esto es verde y vos me decís que es azul. ¿Cuántas veces tengo que escuchar que vos me digas que es azul y escucharte como yo y todo hasta que yo digo, escuché, te entiendo todo, yo sigo pidiendo que es verde? ¿Cuántas veces tengo que escuchar que es No azul? te dice que escuchar. Hay dos cosas distintas. Escuchar que su opinión es que la cosa es azul es una cosa. Y ahí tiene un hidush. No sabía usted que hasta ese momento él pensaba que era azul, o ella pensaba que era azul. Una vez que ya le dijo, yo creo que es azul, le dio todos los argumentos para que esto sea azul, usted cree que es verde. Entonces, una vez que entendió, empatizó, respetó, analizó y llegó a la conclusión de que sigue siendo verde, ¿sabe? No hay hidush en que le diga de nuevo. Sobre eso no hay para qué volver a repetir la información. Pero ahora puede decir que le diga, eso es azul y eso también. Y resulta que ahora eso también, y resulta que usted está de acuerdo que es azul. Entonces ahora hay un hidush. A veces están en desacuerdo, a veces no están en desacuerdo. ¿Cómo funciona? Ahora tienes que estudiar todo de nuevo. Cuando hay hidush, cuando hay una novedad en lo que está diciendo, obviamente hay que escucharlo. Cuando no hay novedad, no hay para qué escuchar 25 millones de veces el mismo concepto. No. Vamos a decir así, que no hay que entregar la tierra porque la tierra nos la dio Dios y es nuestra. ¿Cuántas veces lo puedo escuchar? 25 millones de veces no tiene sentido. Lo escuché una vez, lo entendí, lo asumí, lo analicé, lo respeté, bla, bla, bla,
llegué a mi conclusión, ¿es verdad o no es verdad? Así, asá. Perfecto, tengo mi opinión. La próxima vez es redundante, no tengo por qué escucharlo. Pero si otra persona te dice lo que ya escuchaste de una persona anterior... Entonces puede ser que venga con un argumento nuevo. Si hay un argumento nuevo, hay hidush. No hay argumento nuevo, no hay hidush. Cada argumento nuevo hay que sopesarlo, hay que ver si tiene razón, cuándo tiene razón, cómo tiene razón, por qué tiene razón, todo el proceso lo tengo que repetir en los argumentos nuevos. Entonces, cuando ustedes vean a alguien con el que no están de acuerdo, pueden preguntarle, ¿por qué? Que es la próxima pregunta, ¿correcto? ¿Qué estás diciendo? ¿Se puede hacer la paz con los árabes? ¿Qué significa paz? ¿Que no va a haber guerra? ¿O que vamos a vivir en armonía? ¿Que ellos nos van a aceptar a nosotros y nosotros a ellos? ¿Que vamos a vivir juntos en el mismo lugar, en distintos lugares? ¿Qué significa paz? Ahora que tenemos claro qué significa paz, ¿por qué crees eso? Una vez que tengo claro por qué dijiste eso, tengo todos estos argumentos de por qué dices eso, analizo, entiendo, y ahora, ¿cómo se hace si tú tienes razón? ¿Cómo lo harías para que esto funcione? ¿Hay paz? Beser. ¿Qué es la definición de paz? Esta es la definición de paz. Beser. Entendimos. Esta es la definición de paz. ¿Por qué crees que se puede conseguir? Este y este motivo. Perfecto. ¿Qué es lo que propones al respecto? No propongo nada. O propongo un sistema internacional de control de no sé qué cosa. O Mashiach. Ahora que tienen la película entera de qué es lo que está diciendo, ustedes pueden tener una opinión divergente, no hay ningún problema. Pero primero tienen que tener la opinión, ver lo que el otro dice. Y ese es Shmiat Haozen, ¿ok? Hay conceptos básicos sin los cuales es muy difícil que comiencen a tener una opinión, ¿ok? Tienen que ver cuáles son. Esto es una herramienta notable. Si ustedes escuchan en estas condiciones, hay mucha información más que pueden extraer de lo que el otro está diciendo que lo que normalmente extraen. Porque normalmente nosotros no extraemos más información que lo que oímos. Y si solo oímos, no estamos informándonos de lo que el otro piensa, ni cómo lo piensa, ni qué es lo que dijo, ni nada por el estilo. No hay opinión, por lo tanto. Mi opinión no tiene ningún fundamento para ser. ¿Ok? Pero no solo eso. Si ustedes quieren conversar con alguien, necesitan prestar atención a lo que alguien dice. Así que es una herramienta excelente para tener una relación con alguien. Saber, respetar al otro, implica asumir que el otro no es estúpido, a menos que pruebe lo contrario. Y en esas condiciones, ver qué es lo que está diciendo. En alguna parte, lo que está diciendo debe hacer sentido, a menos que pruebe que no hace ningún sentido. ¿Qué puede pasar? A mí me ha pasado, digamos. No es que no he encontrado gente que dice cosas absolutamente ridículas. Hay, sobre todo cuando nunca pensaron lo que les dijeron. Entonces asumen doctrinas, asumen dogmas que creen que están súper respaldados por todos lados y empezamos a ahondar un poco en lo que dijeron y ni ellos tienen respuesta, ni ustedes pueden encontrar nada porque no hay nada que encontrar. Está vacío. En esas condiciones pueden pensar que esta persona no necesariamente es tan brillante, ¿no? Pero eso desbarata mucho a los chantas en argentino, a los vivos, a la gente Inconsistente. no solo inconsistente, sino la gente que se está tratando de aprovechar. Cuando alguien se trata de aprovechar de una determinada situación, normalmente tiene un problema enorme, que es que no es consistente o su argumentación no hace sentido. Ejemplo. Quiero vender un auto. La forma en que quiero vender un auto es un auto que está hecho pelota. Vengo a vender el auto diciendo que es un auto maravilloso. ¿Por qué? ¿Por qué es maravilloso? ¿En qué te basas para decir que es maravilloso? Es que se ve muy lindo. ¿Eso lo hace maravilloso? Bueno, pero tiene neumáticos nuevos.
¿qué tipo de neumáticos? ¿Son chinos? ¿Son originales? ¿Qué es lo que los hace tan maravillosos? Los vendedores de zapatos. Bueno, los hechos también hablando por sí mismos. Pero no necesito llegar a los hechos. No le voy a comprar a un tipo que cuando me da una argumentación, la argumentación no es argumentación. Pero para eso tengo que notar que no es argumentación y para eso tengo que analizar lo que me está diciendo. Un segundo. ¿Qué me dices? ¿Que el auto es maravilloso? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿A qué te refieres con que es maravilloso? ¿Que es muy, ¿cómo se llama? ¿Económico? No, no es muy económico. ¿Es muy rápido? No, no es muy rápido. ¿Está en muy buenas condiciones? No, no está en buenas condiciones. ¿Qué es lo que tiene tan maravilloso? Claramente eso no es un buen auto. Y no puedo caer en la trampa de comprarle un buen auto a alguien que no me puede explicar por qué es bueno, ¿viste? Eso desbarata a toda la gente que viene a vender Stam. Entonces ustedes pueden tomar una mucho mejor decisión, por ejemplo, las compras. Por ejemplo, en con quién se relacionan. Esta es una persona súper buena. ¿Por qué es tan buena? ¿Qué significa que es buena? ¿Significa que ayuda a la gente? No, no ayuda a la gente. ¿Es buena porque piensa en el resto antes que en sí misma? No. Esta es una persona buena porque no. ¿Qué es lo que lo hace tan bueno? Como todo bueno, ¿no? Esencialmente es bueno porque tiene una neshama. ¿Cómo se nota eso? No se nota. No se nota. Ok. Entonces no necesariamente es una persona con la que se quiera juntar. Uno sabe para Shidduchim. Por ejemplo, hay muchos shadchanim, gente que hacen shidduchim, que vienen a decirles que esta es un chico de tan buenas midot. ¿Cuáles? ¿Cuáles son estas tan buenas midot? Es que es muy bueno. ¿Qué significa que es bueno? Y no es lo que decir. Normalmente es gente que nunca se encontró con el chico o la chica. Entonces no tienen ni idea cómo son. Pero son súper buenos. Todo el mundo es bueno. Más de Mechané. No quiero juntarme con cualquiera. ¿Sí? No se quieren casar con el primero bueno que aparece por la puerta. Las cajas. Tienen muy buenas aplicaciones, una herramienta muy poderosa. ¿Okay? Me pasé 15 minutos ya. Voy a dar un par de herramientas básicas respecto de este tema. ¿Cómo hago para entender? El cómo. ¿Sí? Ya dijimos qué es escuchar, cómo, perdón, para qué lo hago. Ahora el cómo, tengo que entender el mensaje. ¿Cómo entiendo el mensaje? Es muy interesante. Hay un juego que el Rav Noah Weinberg Shalom decía, el juego del yo, tú, él. Digamos que tengo una persona X, yo, ¿ok? Yo manejo demasiado rápido. Yo nunca voy a decir que yo manejo demasiado rápido. Yo voy a decir, yo soy intrépido. Soy un tipo valiente. Valiente, ¿no? Un tipo que le gustan los desafíos. Pero si veo que alguna de ustedes, la que está manejando, yo en el vehículo, no les voy a decir, ustedes son valientes. No, son arriesgadas. Pero si la persona es otra que yo no conozco y lo veo manejando muy rápido, es un estúpido como está manejando. Yo, tú o él. Eso significa que si yo cambio la en función de cuál es la persona que comete, que genera la acción, yo cambio mi visión, significa que no estoy siendo honesto en la forma en que lo digo. Claramente puedo entender de lo que digo, puedo entender qué es lo que en realidad pienso. Behemet, si me toca a mí o me toca de cerca, tiendo a ser muy permisivo, a decir, no, está todo bien. No, yo no soy estúpido, así que obviamente no voy a hacer una estupidez. Yo tengo que justificar lo que hago. Como hemos visto siempre, yo siempre veo al mundo como lo quiero ver para yo ser el que lo está haciendo bien. Yo soy valiente, ¿correcto?
Yo lo estoy haciendo bien porque soy valiente. Pero el otro no lo está haciendo bien. Entonces, esa visión la puedo aplicar a mí también. ¿Ok? Esa es una primera herramienta. Segunda cosa es que cuando yo digo frases como yo quiero ser increíble, tengo que entender a qué me refiero. Y cuando yo justifico lo que yo no hago, por ejemplo, me resulta muy difícil, porque es tremendamente difícil, no sé, comer kasher. Muy difícil. ¿Por qué es tan difícil? ¿Cómo es que es tan difícil? ¿Qué es lo que lo hace tan difícil? Cuando no tengo argumentos, noto que el problema Behemet no es que sea tan difícil, sino que Behemet no quiero. Pero yo no puedo decir no quiero cuando considero que eso está bien. Entonces lo disfrazo de que Ilu es muy difícil. En mi lenguaje, ¿cómo me refiero? Las cosas que no puedo o que quiero hacer, se nota qué es dónde en realidad estoy parado. Y por eso puedo hacer un análisis. En la hoja ustedes tienen esto de... Ustedes le pueden preguntar a cualquier persona, ¿alguien quiere ser mediocre en su vida? Nadie quiere ser mediocre. Nadie dice que quiere ser. Un segundo. Nadie quiere ser mediocre. Por lo menos no conscientemente. Pero Nadie quiere ser mediocre. Un segundo. Nadie quiere ser mediocre, pero... Inconscientemente lo hace. Un segundo. Si no quiere ser mediocre, ¿qué está haciendo para no ser mediocre? No hay respuesta. Lo que implica normalmente, no que quiera ser mediocre, sino que el esfuerzo no está dispuesto a hacerlo. Una pregunta, ¿cuál sería lo contrario de mediocre? Destacado. Excelente. Profesional. Excelencia. No necesariamente profesional. Hay mucha gente que es destacada sin ser profesional. Hay mediocres son más felices. Pero hay gente que está... No, porque los destacados son Eso también aficionados. podemos analizarlo. Un segundo. Otro shiur. Otro shiur, ok. No, este shiur. Hay No gente sé. que está haciendo, inconscientemente está haciendo todo lo posible para ser mediocre, pero no están dándose cuenta que son mediocres y creen que... Porque no hacen. Porque no se hace consciente de lo que en realidad quiere, y no se hace consciente porque no quiere hacer el esfuerzo de ser feliz. Entonces, yo quiero ser feliz. ¿Qué me haría feliz? Ser una persona con excelencia. ¿Qué es lo que tengo que hacer al respecto? Un esfuerzo. No quiero hacer esfuerzo. Entonces no soy una persona con excelencia. Implica que más que ser feliz, quiero estar cómodo. Mejora. Eso también me habla de dónde estoy parado yo. No estoy haciendo esto, quiero hacer esto. No lo hago. ¿Por qué no lo hago? Puede haber buenos motivos. Las prioridades que tengo en la vida no me permiten hacer esto sin dañar mis otras prioridades que vienen antes. Y por lo tanto no lo voy a hacer. En este momento, por ejemplo, no es bueno como Kabbalah, esto lo vamos a ver en un segundo con temas de Yamim Loraim, pero no es bueno hacer una Kabbalah, asumir sobre uno una mejora más allá de lo que yo soy capaz de enfrentar, por muchos motivos. Porque cuando yo voy a asumir algo que está por encima de lo que puedo hacer, me voy a generar un daño y mi proceso se va a revertir. Yo quiero llegar a la universidad, quiero salir de doctor en ciencias políticas, no puedo ir al último curso y aprobarlo e intentarlo 15 veces hasta que me echen del lugar, en vez de haber hecho el proceso para llegar al último curso y poder aprobarlo. Si hago un esfuerzo que no tiene sentido, voy a dañar mi objetivo. ¿Es eso claro? Sí. Entonces yo tengo que hacer un esfuerzo razonable, pero eso también se descubre en el proceso.